¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa ¿Y Jesús qué haría? Dándole gracias a Dios por este día y por permitirnos compartir con ustedes en este inicio de semana. Hoy, bueno, pues para gloria de Dios, ya estamos en lunes 5 de octubre, 10º mes del año, y ofrecemos pues todo nuestro trabajo, todo nuestro cansancio por la salvación de cada uno de ustedes y de todas las personas que nos siguen pidiendo oración y que les eh, prometimos orar. Bueno, pues estas intenciones las pondremos en la celebración de la Santa Misa. Yo soy el Padre Jorge y pueden comunicarse con nosotros 689-73-90-91 y 92. También en Denver, Colorado, área 729 área 720-229-5642. 229-5642. Vamos, y ahí precisamente vamos a ir viendo pues sus intenciones, sus comentarios y todo lo que hay en las inquietudes que tienen en sus corazones. Muy bien. También no tenemos la página de internet montemaria.org. Ya gracias a Dios nos pueden ver sin necesidad de tener que hacer un pago. Claro, nos pueden ayudar con los pagos, eso sí, con la renta, con todo lo que tenemos que estar dando en este ámbito, ¿no? Otro ámbito muy interesante también es las redes sociales. Jorge Zárraga Sacerdote, y Misterio de Fe o Montemaría Radio y Televisión. Ahí nos pueden acompañar. Muy bien. Entonces, pues, son algunas de las formas de estar en contacto con nosotros. Seguimos hablando, seguimos compartiendo un poquito sobre lo que es el hecho de nuestra fe, las bases, algunos argumentos de los cuales nosotros como católicos, tenemos y que sirven para todo lo que nosotros como católicos queremos realizar día con día. Y sobre todo porque a veces hay que dar razón de nuestra fe, o a veces llegan y nos atacan y nos sacuden y nos hacen, no, es que ustedes que están haciendo esto, ustedes son idólatras y pecadores y quién sabe qué, y que el Papa. Hemos visto una serie de programas, aspectos sobre este ámbito, y en el programa anterior estábamos hablando un poquito acerca de lo que es el ámbito de Pedro como papa, donde dice que Pedro iba a ser papa, donde dice que esto se iba a dar y que esto ya es una cuestión de lo que pues ustedes como idólatras han realizado y están mal y esto no lo sacaron ustedes. Y bueno, una serie de argumentos que sabemos que pues si no tenemos bases, si no conocemos nuestra fe, pues obviamente pues terminaremos por creer todas estas mentiras, todas estas patrañas que están pues tratando de meter para que nosotros nos alejemos de nuestra fe. No creamos, no entendamos ni aceptemos los elementos que nos dan la identidad como católicos. Entonces, en este ámbito, pues es lo que hemos estado hablando, es lo que hemos estado compartiendo con ustedes. Y bueno, pues veíamos algunos elementos ya en cuanto a la predilección, los momentos en que Jesús hacía esa predilección especial hacia Pedro, ¿sí? ¿Cómo lo va a distinguir como ese apóstol entre todos los demás apóstoles? Cuando le encuentra por primera vez y le dice, tú eres Simón, hijo de Juan, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro.
Y obviamente aquí ya hay un cambio. A ningún, decíamos, a ningún apóstol le va a cambiar el nombre como tal, eh, y le da una misión muy interesante, y como también le llama también el primero en la narración de los 12 apóstoles en el Evangelio de Mateo, lo ponen como el primero, Pedro. O sea, poniéndolo en primer lugar, no porque esté puesto en el primer lugar, sino porque dice al inicio, el primero, Pedro, ¿sí? Simón Pedro. Y cuando va a ser, cuando hace esa elección, Andrés precedía a Pedro. El hecho de aparecer Pedro en primer lugar indica su oficio de primado. Sí, primero es Andrés, luego Pedro, pero en el sentido es que se pone siempre primero a Pedro. Y es junto con Santiago y Juan uno de los apóstoles que siempre va a ser llamado lugares muy perdón, muy íntimos, como la transfiguración, como en la sanación de la hija de Jairo, si ustedes recuerdan, la agonía en el huerto, era lo que habíamos estado hablando. Cuando se sube a la barca, se sube a la barca de Pedro, ¿sí? Y paga el tributo de él y de Pedro, cuando le dice que pesque un animal y va a encontrar una moneda en ese animal para pagar por él y por Pedro, ¿sí? Entonces, cuando viene ya la resurrección, le dice que corrobore, perdón, a sus hermanos en la fe. Y después, obviamente, se le aparece solamente a él antes que a los demás discípulos. Y hay algunos pasajes que nos hablan sobre esto. Leíamos Lucas 24:34 y 1 Corintios 15:5. Y luego habíamos hablado, lo último, como se le había prometido el primado después de que había confesado solemnemente en ese momento en Cesarea de Filipo, que Jesús les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, ahí en Cesarea de Filipo, va a manifestar esta conciencia de que Jesús es el Mesías. Y entonces viene aquí una bienaventuranza particular, otra cosa que no hace con ningún otro discípulo ni apóstol. Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque no es la carne ni la sangre, o sea, no ha sido un conocimiento humano, sino la revelación que Dios te ha dado para que tú sepas esto. Obviamente estas palabras se dirigen inmediata y exclusivamente a Pedro, nada más, no a ningún otro de los discípulos. Por eso, ante esta vista, en estas tres imágenes que hemos mencionado, la mesianidad de Cristo, ¿sí? Cómo se va a poder poner en esta idea la nueva comunidad que Jesús va a establecer, o que va a fundar en este hombre, ¿sí? Pedro dará a esta sociedad unidad y firmeza inquebrantable que da a una casa el estar asentada sobre la roca viva. ¿Me prestas la Biblia, por favor? Entonces, pone estos aspectos prácticos que van a estar ahí, ¿sí? ¿Cuál es? Una unidad y firmeza inquebrantable. Esta es una de las primeras aspectos o imágenes del poder supremo que se va a dar, ¿sí? Y es precisamente, vamos a ver en Mateo 7:24. Mateo 7:24. Dice así. Mateo 7:24. Dice: así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Es esta idea de una roca, ¿sí?, que va a mantener el que guarde sus palabras y las ponga en práctica. Pedro también va a ser el poseedor de llaves, es decir, administrador del reino de Dios en la tierra. Y donde vemos esta imagen del administrador, en los profetas ya se hablaba. Isaías 22 dice algo así, 22:22 nos dice: pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. También en Apocalipsis capítulo 1,
versículo 18 nos dice lo siguiente. El que vive, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Son imágenes, obviamente, que está refiriendo a Jesús, pero si él tiene las llaves y se las da a Pedro, pues le está dando esa autoridad, ¿no? En 3.7 dice, Apocalipsis 3.7, al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe, esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David, si él abre nadie puede cerrar y si él cierra nadie puede abrir. Y Jesús le dice a Pedro que le da las llaves, lo que él abra y lo que él cierra, quedará en esta situación. Entonces, Pedro a ser el poseedor de las llaves, es decir, el administrador del reino de Dios en la tierra. Y obviamente sabemos que las llaves son símbolo de poder, de soberanía. A él le incumbe finalmente atar y desatar, es decir, según el término judío rabínico, lanzar la excomunión o levantarla. En términos judíos, atar y desatar era, estás fuera de la sinagoga o estás dentro de la sinagoga. O sea, cuando un rabino declara a alguien impuro, a alguien no grato, ¿sí? En ese sentido, o también para interpretar la ley, ¿sí? En el sentido de que una cosa está permitida, desatada o no atada. ¿Sí? Está permitido, está desatado, o no permitido, está atado. Eso era en el sentido rabínico. Y Jesús le está diciendo, te doy las llaves, lo que ates y desates, así quedará. ¿Sí? Y entonces en Mateo 18:18, vamos a ver. Mateo 18:18 nos dice, yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Obviamente está diciendo a todos los apóstoles, pero sabemos que es también a los apóstoles el poder atar y desatar en el sentido de excomulgar o recibir la comunión a los fieles. Y teniendo en cuenta la expresión universal, cuanto atares o cuanto tú ates, cuanto desatares o cuanto desaten, obviamente no es lícito tampoco pensar el pleno poder concedido a Pedro se limita al poder de enseñar, no, sino que también resulta necesario extenderlo al ámbito del poder de jurisdicción, o sea, de generar una ley o una manera, una forma de actuar dentro de la iglesia. Y ahí es precisamente donde Dios va a confirmar en los cielos todas las obligaciones que imponga o suprima San Pedro en la tierra. Obviamente el Papa nunca está por arriba de la revelación y de la palabra de Dios. Es siervo de. Hasta ahorita no se ha dado. Pero si en un momento dado algún Papa estuviera contrario a la doctrina de la Iglesia, pues ahí sí ya sería una apostasía. De hecho, se habla de la gran apostasía. Pero, y el pobre Papa actual me lo han puesto de quién sabe cuántas veces de apóstata, que está en una situación así, ¿no? Pero obviamente, y gracias a Dios no es así. El problema es que la mala información y pues los medios que a veces pueden ser medio amarillistas y interpretan, cambian, sacan de contexto las palabras o dicen algo que no se dijo, y bueno, es precisamente lo que se va a dar. Entonces, esta interpretación que les acabo de dar es lo que va a decir en el texto griego de la palabra usada por Jesús como Petro, o sea, Pedro, Petros, y es la palabra usada para piedra, es decir, Petra. Y ahí es precisamente cuando, buscando aquí en algunos documentos, un protestante que se convirtió al catolicismo, escribió unas palabras muy interesantes. Fíjense lo que decía este hombre, dice, según la regla de interpretación anticatólica, Petro significa piedra pequeña, mientras que Petra significa piedra grande. La declaración tú eres Pedro, Petros, debería ser interpretada como una frase que subraya la insignificancia de Pedro. Esa es la interpretación protestante. Lo dice, los evangelios creen que lo que Cristo quiso decir es, Pedro, tú eres una piedrita, pero yo edificaré mi iglesia en esta masa grande de piedra
que es la revelación de mi identidad. Esa es la interpretación protestante. Petros, que lo traducen como pequeña piedra, y Petra como piedra grande. Como usó Petros, esta es una piedra chiquita. Esto dice, quiere decir, tú eres insignificante. O sea, suena ilógico que Jesús le diga a Pedro, tú eres insignificante, pues no tendría necesidad de hacer eso. Simplemente digo, bueno, voy a fundar mi iglesia en mi identidad y ya. O sea, se me hace demasiado rebuscado esa interpretación para poder decir los protestantes que donde estaba la piedra es en la revelación de la identidad, o sea, en el mesianismo, en el Cristo Mesías, en el Hijo de Dios. Así como que se la sacan de la manga para poder hacer eso. Y ahí obviamente pues esto ha generado mucha polémica, incluso dentro de los estudiosos protestantes ha habido un gran problema con esta interpretación, que obviamente pues algunos estudiosos protestantes van a admitir el problema. Y es que mientras estas palabras griegas, Petros y Petra, tuvieron estos significados en la poesía griega antigua, estamos hablando de los grandes griegos, pues obviamente la distinción había desaparecido ya en el primer siglo, ya no era igual, que fue cuando fue escrito el Evangelio de Mateo. Antiguamente estaba esa distinción, pero el lenguaje cambia, evoluciona y ya no tenía esa connotación. En el momento en que va a ser usado estos términos, estas dos palabras, Petros y la palabra Petra, que se utiliza en algunos otros contextos de la cultura judía, ¿sí? Las dos palabras van a significar lo mismo, una piedra, y no una piedrita chiquita, como a veces lo van a querer hacer. Ahora, cuando Jesús le está hablando a Pedro, no lo hace en griego, obviamente, ¿sí? Sino en arameo. Ya después, quien lo escribe en griego. El arameo no existe la diferencia entre estas dos palabras. ¿Sí? En arameo, para los que saben de arameo, van a saber que en griego se escribe de la misma manera. ¿Sí? No hay diferencia entre la definición de piedra grande o piedra chica, Petros y Petras, y Petra, Petros y Petra, que Petros, según la traducción, es piedrita chiquita y Petra, piedra grande. Entonces vemos como en el siglo I, en el tiempo en que va a ser escrito este evangelio, las dos palabras significaban lo mismo, pero si nos damos al lenguaje que usaba Jesús no hablaba, no usaba el griego, usaba el arameo, que era la lengua de su pueblo. Y en las dos palabras, Petros, Petra, se escribe igual, Kefas. Es por eso que a Pablo a menudo se refiere a Pedro como Cefas o Kefas, ¿sí? Como Pedro, como piedra, ¿sí? Y es la misma palabra, si no hay piedrita chica o piedrita grande, es exactamente lo mismo. Vamos a ver cómo mi querido Pablo se refiere a este hombre, que es Pedro, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 5, dice lo siguiente. Dice así, que se apareció a Cefas y luego a los 12. O sea, a Cefas se está refiriendo, a Pedro. Y luego Gálatas, nos dice lo siguiente en Gálatas 2:9. Nos dice lo siguiente, dice así: y reconociendo la gracia que me ha sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Órale, Cefas. Entonces esto es muy interesante, ¿sí? Si pudiéramos tratar de irnos entonces al arameo, Jesús habrá dicho, tú eres Kefa, ¿sí? Y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Es en ese sentido el texto, las palabras, no el texto, las palabras, obviamente el texto fue en griego, pero las palabras que se usaron fueron en arameo.
Y es donde sacamos el término que digo que Pablo se va a referir a Pedro, ¿sí? Obviamente, pero vamos a dejarnos así y dice, bueno, vamos a suponer que realmente Petros y Petra, en el momento en que van a ser escritos, tuvieran un significado diferente. Entonces, esta lectura no católica de piedritas o de dos piedras, una grande y una chica, Petros, Petra, ¿sí? Diferentes, obviamente no encuadrarían en el contexto del texto, sale completamente, ¿sí? O sea, ¿qué tiene que estarle diciendo Jesús a Pedro? Tú eres piedra, pero yo voy a edificarlo sobre, o sea, primero me lo encamina y luego le dice, no, tú no eres, es esto. O sea, suena medio ilógico, ¿sí? Pero eh, vemos en la declaración que hace Jesús sobre Pedro, sería algo que lo va a disminuir, subrayando su significancia. Eh, Cuando sabemos que le dice, Señor, que esto no te pasa, apártate de mí, Satanás. Pero sabemos que subrayando esa insignificancia con el resultado que Jesús le dice, bendito eres tú, Simón, hijo de Jonás, tú eres una piedrita insignificante, aquí están las llaves del reino, como que sería una incongruencia, ¿no? O sea, bendito eres tú, piedrita insignificante, ¿sí? Y con esto, pues te estoy dando las llaves del reino. No suena lógico, ¿verdad? De alguna manera no es una cuestión, es como que una incongruencia en el contexto de lo que se está dando, ¿sí? Y también, no solamente raro, es inexplicable. ¿Cómo se puede explicar? E incluso, si ustedes se van a la literatura protestante, muchos protestantes no pueden explicar o no se dan cuenta de esto, no reconocen esta situación. Eh, pero de alguna manera siempre andan tratando de torcer el texto para que no, el Papa no es el Papa, no tiene autoridad, esto es invención de los católicos para manipular. Y obviamente, eh, pero bueno, esto es nada más para que ustedes tengan algunas herramientas y eh, no nos dejemos engañar, no nos dejemos mentir por estas situaciones. Eh, para poder entender esto, eh, vamos a ir viendo, por ejemplo, en la declaración que hace Pedro, que hace Jesús cuando le dice, bienaventurado, porque no fue la carne ni la sangre, o sea, no fue una cuestión humana quien te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Y el hecho de cambiarle el nombre, ¿sí? Tú eres piedra, es explicado por la promesa, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes de la muerte no prevalecerán contra ella. Entonces vean toda la oración y de repente dices, bienaventurado eres tú, porque no fue revelado esto por la carne ni por la sangre, ¿sí? Sino por mi Padre que está en los cielos. Y tú eres piedra, o sea, tú eres insignificante. No te voy a utilizar, sino que voy a utilizar mi grandeza o la revelación para fundar ahí mi iglesia. No sé si les caiga el 20 de la incongruencia de este aseveramiento, de esta afirmación que hacen la doctrina, las enseñanzas protestantes, ¿sí? Entonces, el propósito pues, de la llave, según esto es explicado por el encargo de Jesús, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, pero como que lo sacan del contexto y no lo quieren. Pero si vemos una lectura más profunda sobre este ámbito, estas tres afirmaciones, bienaventurado eres tú, Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y no, el infierno no prevalecerá, la muerte no prevalecerá sobre ti. Estas tres declaraciones que hace Jesús, muy interesantes, en este contexto, muestra, muestra claramente que Pedro fue la piedra de la cual habló Jesús. Y estas, pues obviamente, son realidades que vamos a ir viendo como los argumentos anticatólicos o protestantes pues no pueden quedar en pie, no tienen ningún fundamento sólido. Si eres pues un estudioso de la Biblia,
te puedes dar cuenta que no es, yo no soy un estudioso, o sea, esto yo lo he investigado, pero no es porque yo tenga argumentos de mi estudio personal, porque yo sepa griego o arameo, pero sí leo y sí trato de ir aprendiendo, ¿no? Esto que yo les comparto son estudios que han hecho especialistas católicos y que han analizado todo esto. Yo simplemente trato de compartírselos a ustedes para no pues equivocarnos, para tener bien firme. Cuando obviamente vemos ya estos argumentos, pues nos ayuda, nos permite precisamente podemos ir entendiendo. Entonces, contra todos estos intentos para que este pasaje que aparece, esto es interesante, aparece únicamente en San Mateo, no lo he encontrado ni en Lucas, ni en Marcos, ni en Juan, ¿sí? Lo encontramos solamente en este texto. Ha habido otras corrientes que dicen que fue puesto después, así como que fue agregado de alguna manera forzado. Ese es otro argumento de los protestantes, ¿no? Que fue interpolado en tiempos posteriores, pues obviamente, pues esto es otro de los argumentos. ¿Y de dónde lo sacamos? De que no, pues la tradición lo da, la tradición lo ha enseñado unánimemente. Recuerden que la tradición es parte de la revelación, cosa que los protestantes no tienen. Los protestantes la revelación la tienen solamente en la Biblia. Nosotros tenemos Biblia y tradición, que junto con todas estas dos es la revelación, o sea, lo que Dios ha querido darnos a conocer para que seamos salvados. Y ahí es precisamente, aparece en los códices, aparece en las versiones antiguas, sino también en el contexto semítico del texto que salta bien a la vista. Entonces, cuando vemos, no sé si ustedes sepan, pero la Biblia no la encontramos así como que, bueno, el libro de Mateo, el libro, no, eran códices, eran escritos y había diferentes códices dependiendo de donde se encontraban, porque no fueron unos, varios. Y los diferentes códices coinciden con esta narración. Entonces, no es algo que fue puesto posteriormente, sino que los códices más antiguos se encuentra ya este pasaje como tal, para que pues no es un argumento válido también el hecho que se haya agregado mucho después para poder fundamentar la cuestión de la autoridad del Papa o la autoridad de Pedro, ¿sí? Estas situaciones. Entonces, no hay manera de negar que fueron palabras de Jesús a Pedro, ¿sí? Como Papa, ¿sí? Como el primer Papa. Y obviamente tampoco hay argumentos para poder rechazar o para poder argumentar que estén pues estos pasajes en contradicción de las enseñanzas del Evangelio, de lo que el Señor ha querido enseñarnos. Sí, el primado, vemos ya más claramente, el Señor se lo concede a Pedro, claramente después de su resurrección, le pregunta 3 veces si le ama. Y aquí nos vamos a ir a San Juan. San Juan, en el capítulo 21. ¿Por qué no le preguntó a los otros? ¿Por qué le dijo confirma, apacienta? Cuando se va a dar este elemento en el capítulo 21, versículo 15, después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón, Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. O sea, 3 preguntas, obviamente, son exclusivas a Pedro. Estas palabras, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, lo mismo que hace en Mateo 16, 18, y solamente a Pedro. Mateo 16, 8 nos dice lo siguiente. Déjeme checo un poquito. Ay. Perdonen por la gripa, pero ya que sí voy de salida al panteón. 16, 18 dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces son elementos muy interesantes y que se refiere exclusivamente a San Pedro, no a Juan,
no a Santiago, no a Andrés, no a ninguno de los demás, a todos los demás apóstoles. Ahora, fíjense las palabras que usa Jesús: corderos y ovejas. Representa a toda la iglesia, es decir, todo el rebaño del Señor, ¿sí? Sí, lo vamos a ver en Juan capítulo 10, este capítulo 10 de San Juan es hermosísimo, que habla precisamente de esta acción ¿sí? del buen pastor. En verdad os digo que el que no entra por la puerta del redil, y habla de todo lo que tiene que hacer el buen pastor, ¿no? Y todos los que han venido antes, que son ladrones, y quien sea. Apacentar, referido en términos obviamente hombres, significa lo mismo que gobernar. Óiganlo bien, apacienta, gobierna. A ver, ¿dónde dice eso? Vámonos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Hechos de los Apóstoles, ya me pasé, por eso yo decía, 20, 28, dice así: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual os puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios, que el que se adquirió con la sangre de su propio Hijo. ¿Sí? Obviamente, según la terminología bíblica y la terminología profana, o sea, no religiosa, no bíblica, este término de apacentar se refiere a gobernar. Cuando vemos esto, cuando dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear, apacentar, pastorear la iglesia de Dios, ¿sí? O la iglesia del Señor. Se adquirió con la sangre. Entonces, vemos estos aspectos que van a ser muy, muy interesantes para nosotros poder entender cómo este triple encargo de Cristo a Pedro recibe o le hace énfasis o reafirma esta autoridad, este poder de gobernar sobre la iglesia, de gobernar. Apacienta, paciente, es un término que se utiliza frecuentemente para decir gobierna, gobierna, ¿sí? Y pues lo dicen los mismos elementos de las primeras comunidades cristianas, Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir encontrando cómo existe este primado de Pedro ya desde los primeros momentos. Y nada más fue así porque Hechos de los Apóstoles nos refiere frecuentemente este elemento, ¿no? Vamos a ver dónde tenemos estos elementos. Vamos a ver algunos aspectos de esta autoridad ya en los Hechos de los Apóstoles. Si fue puesto posterior, si la cuestión de que si tú eres Pedro y que si yo voy a darte las llaves y que es, bueno, pues, ¿por qué aparece en los Hechos de los Apóstoles? ¿Se acuerdan cuando Judas, el traidor, pues dejó un hueco, un lugar vacante? Y entonces en Hechos de los Apóstoles 1:15, ¿qué es lo que sucede? Uno de aquellos días, Pedro, puesto en pie ante los hermanos, ya que el número de personas congregadas con el mismo propósito eran de unas 120, les dijo: hermanos, es preciso que se cumpliera la escritura de que el Espíritu Santo por boca de David había anunciado ya acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Pues, con la paga de su crimen, compró un campo y, cayendo la cabeza, reventó por medio y todas las extrañas se esparcieron. Y todos los habitantes de Jerusalén lo conocieron hasta el punto que llamaron aquel terreno en su lengua Hakeldama, es decir, campo de sangre. Y luego dice más adelante: por tanto es preciso que uno de los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado entre nosotros al cielo, uno de ellos tiene que ser con nosotros testigos de su resurrección. Presentaron a dos, José, Barsabás, y por nombre justo a Matías. Entonces oraron así. Y bueno, o sea, ¿quién dirige la elección de Matías? ¿Quién el que va a sustituir a Judas? Pedro toma la palabra, o sea, toma la dirección, toma la autoridad, está apacentando, está gobernando, ¿sí? Y en ese elemento. Luego lo vamos a ver también
en Hechos 2:14. ¿Quién es el primero que habla después de Pentecostés? Pedrito. Hechos 2:14. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó la voz y les dijo: judíos y todos los que vivís en Jerusalén, que os quede esto bien claro y prestad atención a mis palabras. No dijo, tengan atención a todo lo que les venimos a decir, a mis palabras. Pedro está hablando con autoridad, está hablando así, es esto. Estos no están borrachos, como vosotros suponen, pues la hora es tercia del día, sino que es lo que dijo el profeta, y viene toda la narración. Es Pedro que está hablando con la autoridad que tiene como primicia, como primado, como el primero, ¿sí? Y luego también vamos a ir viendo en Hechos 2:14, bueno, es esta, ¿no? Hechos 2:14 que decíamos, ante el Sanedrín, cuando son llevados, y está Juan y está Pedro, son llevados ante el Sanedrín. En Juan 4, específicamente en el versículo 8, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que con motivo de una obra buena realizada en un enfermo se nos interroga hoy por quién ha sido este curado. Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo el Nazareno. Otra vez Pedro habla y el otro apóstol se queda callado, ¿sí? También, aunque después se va a echar para atrás, pero va a ser el primero que va a recibir a un gentil. Sí, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte, en Hechos 10:1. Piadoso y temeroso de Dios, como toda la familia, daba muchas limonas al pueblo y continuamente oraba a Dios. Y se viene esta narración donde se le dice a Cornelio que hay un tal Simón, a quien llaman Pedro. Y obviamente van y lo buscan. Y Pedro, a su vez, está en un lugar, siente hambre y tiene este sueño. Sí, le dice el ángel y le presenta a todos los ángeles, sacrifica y come. No, yo nunca he comido nada impuro. No llames impuro lo que Dios ha llamado impuro. Y esto lo lleva a entrar a la primera casa de un gentil, antes que el mismo Pablo. ¿Sí? Luego, cuando se da el primer concilio, la controversia sobre si se debe o no se debe de circuncidar a los gentiles convertidos al cristianismo, el primero que habla va a decir, mi querido Pedro, sí, dice, hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre ustedes para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Y Dios, conocedor de los corazones, dio testimonio en su favor, comunicándoles el Espíritu Santo como a nosotros. Y no hizo distinción alguna entre ellos, y nosotros pues purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué pues ahora atentáis a Dios, imponiendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos sobrellevar? Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea cayó y escucharon a Bernabé y a Pablo. O sea, Pedro habla con la autoridad, ¿sí? Donde están los fariseos y están hablando, ¿no? Que hay que circuncidar a estos, que quién sabe qué, que miren que esto, que está mal, que tú las traes, ¿sí? Y no, Pedro, después, claro, Pablo también le va a decir, ¿sí? En este sentido, la importancia de que no, después va a hablar Santiago, pero el primero que va a hablar va a ser mi querido Pedrito, ¿sí? Y en este sentido, también San Pablo marcha a Jerusalén para conocer. ¿Por qué no menciona a los otros? Vamos a ver, para conocer. ¿Cuánto me falta? Ya casi. Es San Pablo en Gálatas. Nos dice algo muy interesante. Gálatas 1:18. Dice así. Luego de allí, a 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días en su compañía. Y no vi a ningún otro apóstol, sino a Santiago, el hermano del Señor. Vemos constantemente cómo se va a dar este elemento tan importante. Aquí le vamos a dejar, vamos a seguir hablando de Pedro, obispo de Roma y primer papa, para todos aquellos que quieren conocer más de su fe,
Obviamente no soy un especialista, pero trato con todo, eh, con todo lo que puedo aprender junto con ustedes sobre este elemento de la fe que nosotros tenemos como católicos y que pues es necesario que tengamos conocimiento y no nos dejemos engañar por las trampas de Satanás que a veces utiliza en nuestros hermanos protestantes y luego terminamos creyendo pues toda esa bola de mentiras. Bueno, Martín Macías pone sus intenciones, con mucho gusto las pondremos para la misa. Isabel Tutibén también sus intenciones para la Santa Misa. Silvia de Mendoza en Notay Universidad por sus intenciones. Claro que sí, las pondremos en la Santa Misa. Que el Señor les bendiga y les proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Continúen con nuestra programación y recuerden este mensaje. Dios es amor y te ama.